Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy es el tercer y último encuentro de este curso sobre lógica y argumentación, que como ustedes saben está a cargo de Jorge Rossi. Como también ustedes sabrán, está habilitada el aula dentro del campus virtual del instituto con el material que estamos cargando semana a semana, que pone a disposición acá Jorge para que ustedes lo puedan descargar. Una vez que terminemos este encuentro, ya también van a poder descargar los certificados de participación en este curso. En el día de mañana van a recibir un correo electrónico en donde se les va a contar un poquito de cómo hacer para acceder a esos certificados. Y bueno, solamente resta comentarles que como siempre el chat queda abierto para cualquier duda o consulta o aporte que quieran hacer. Lo mismo si quieren hacerlo de manera oral, simplemente activar sus micrófonos. Y bien, no queda más que agradecerles a todos y a todas por su participación, por asistir a estas jornadas, especialmente a vos, Jorge, por una vez más estar en este espacio del instituto, como hace ya bastante tiempo. Les comparto en el chat el formulario para que puedan acreditar su asistencia en este encuentro. Y bueno, Jorge, este es tu espacio, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Acá estamos en la última reunión de este pequeño curso. Hoy, como habíamos hablado la semana pasada, nos vamos a enfocar, entre otras cosas, en los cuestionamientos que se le hacen a esta forma de razonar, a esta forma de argumentar respecto de el monto de determinadas indemnizaciones, a esta forma de razonar que está fundamentalmente basada en la utilización de fórmulas de matemática financiera, sin perjuicio de que hemos comentado alguna cosa, hemos deslizado alguna crítica y, de hecho, al ir viendo las distintas fórmulas, mencionamos alguna crítica que se le hacía a la fórmula anterior, ¿no? Porque algunas de estas variantes surgieron en respuesta a las críticas y a los cuestionamientos que se le hacían a la anterior. El caso concreto es el de la variante Boto, que, como dijimos la semana pasada, fue fuertemente criticada por calcular ingresos futuros sin tener en cuenta eh, la pérdida de chance que esa persona ha sufrido de no poder mejorar en sus ingresos como consecuencia de que, bueno, al tener todavía, en ciertos casos, muchos años de vida útil por delante y teniendo en cuenta las circunstancias de la profesión o los estudios que tuviera, bueno, las probabilidades existían en el sentido de poder mejorar esos ingresos por tener un mejor trabajo, ascensos, remuneraciones por antigüedad, etc. Y por esa razón, la variante Méndez, la variante Vergara, ya incorporaban, como vimos la semana pasada, un coeficiente para tratar de cuantificar esa probabilidad, esa chance de mejora de ingresos. Y la fórmula Ciarri, bueno, está diseñada para, si uno tiene los datos para hacerlo verosímil, poder incorporar todas las probabilidades de mejora de ingreso en la vida útil restante del damnificado. Así que algunas de estas críticas las hicimos. De hecho, hay una crítica general, tal vez la expresión no sea crítica general, hay una crítica común que se le suele hacer a estas fórmulas, que más o menos es así. Cada caso depende de muchísimas circunstancias. Estas fórmulas
no aprehenden todas las circunstancias, la enorme cantidad de circunstancias distintas que puede haber en cada caso concreto. Y es verdad, ninguna de estas fórmulas puede captar todas las circunstancias, todas las particularidades de cada caso concreto. Captan algunas y relativamente. Es muy recomendable y creo que me dio la impresión por algunas consultas de la semana pasada que varios colegas lo hicieron. Es muy interesante leer el voto del doctor Guibur en el fallo Méndez, donde él se hace cargo de estas críticas y, y bueno, con mejores palabras que las mías, con mejores palabras que en las mías, básicamente respecto de esta cuestión, lo que Guibur dice es cierto, no hay ninguna fórmula perfecta, no hay ninguna fórmula que pueda captar todas las probabilidades y todas las circunstancias y todos los matices que tiene un caso. ¿A qué nos referimos con matices? No solo la edad del damnificado y los ingresos del damnificado, sino la vida útil, y la vida útil que puede variar según el trabajo que la persona está realizando o que podría llegar a realizar, sino la cantidad de hijos, los estudios que tiene o que no tiene, enfermedades preexistentes. Hay una serie de cuestiones que pueden modificar la solución del caso. Eso es verdad, y ninguna de estas fórmulas abarca todo eso. Pero lo que Guibur plantea en el fallo Méndez es el método de la prudencia es todavía más imperfecto. O sea, dicho de otra manera, esto no es perfecto. Lo defendemos porque lo consideramos mejor que el método tradicional basado en la prudencia del juez, que no sabemos bien exactamente qué parámetros midió. Acá por lo menos explicitamos algunos parámetros, los tenemos en cuenta, los mostramos, los sometemos a la crítica de los terceros, porque al mostrar esta fórmula, o cualquier fórmula, es parecido o igual a cuando un científico realiza un experimento, obtiene un resultado y después somete todo eso a la crítica de sus pares. Bueno, al explicitar el método por el cual se llegó a determinada suma, lo estamos sometiendo a la confrontación de los otros jueces, de superior instancia, las partes, que entonces, bueno, podrán llegar al mismo resultado que nosotros o podrán decir, no, no, acá no tuvo en cuenta tal cosa o acá fue incorrecto la utilización de esta tasa o de esta edad o de estos ingresos por tal y cual razón. Pero en cambio, si, como ya lo dijimos muchísimas veces, lo único que decimos es que en razón de las circunstancias entendemos prudente la fijación de una indemnización de 5 millones de pesos y ¿qué podemos decir más que me parece que es poco, me parece que es mucho, porque en otros casos se fija más o se fija menos, porque en realidad no sabemos cómo llegó el juez, en este caso, a ese razonamiento? Esa es una crítica que se encuentra en muchísimas sentencias, que lo que podríamos llamar de que la fórmula no capta todos los matices del caso concreto. Esa es casi de los detractores del uso de fórmulas, es prácticamente uno de los argumentos más comunes con estas palabras o con otras. No se puede someter algo tan cambiante
como las circunstancias de cada caso a las frías fórmulas matemáticas. Más o menos, eso de las frías fórmulas matemáticas es una frase bastante utilizada en muchas sentencias. La semana pasada, y me voy a adelantar un poco, una colega hizo un comentario respecto de la tasa de descuento, tomando justamente, tomando como base, valga la redundancia, el comentario del doctor Guibur, que él planteaba por qué razón en un fallo, en el votos, un fallo voto, se usó la tasa pura, la tasa de descuento del 6%, y en el fallo Méndez se la redujo a la tasa del 4%. Y yo comentaba que más allá de lo que había expresado el doctor Guibur, en muchos casos presumo que algunos jueces que utilizan esta fórmula simplemente bajan la cuantía del monto de la tasa de descuento porque eso genera una indemnización mayor. Pero si nos ponemos a analizar cuál es el planteo de fondo de esta cuestión, de esta tasa de descuento, es interesante ver lo de Guibur por lo siguiente. A ver, uno plantea lo siguiente, imaginémonos este análisis. Ay, ¿qué pasó? Se me cortó. Ah, perdón. Se me había cortado la pantalla. Estaba cliqueando para ver qué pasaba y no veía a nadie. Bueno, la idea sería la siguiente. Un poco la explicamos la semana pasada. Y esto tiene relación con lo que preguntaba la colega, que no sé quién era, porque la semana pasada no podía ver el chat. O sea, en el chat no veía todos los comentarios, veía solamente el tema de la acreditación. Supongamos que la víctima soy yo, o el damnificado, en realidad soy yo. Y me voy a poner mucho más joven de lo que soy. Me quedaban, entonces, supongamos, 40 años de vida útil. Y la indemnización, como sabemos, se me va a abonar de una sola vez. De una sola vez se me va a abonar todos esos ingresos probables, futuros, que yo iba a tener en esos 40 años de vida útil. Pero se me van a pasar a pagar todos juntos. Supongamos que lo que se me va a pagar son, vamos a decir cualquier cosa, 25 millones de pesos. Total, para poner, pongamos ese monto, 25 millones de pesos. Claro, pero si a mí me pagan esos 25 millones de pesos anticipado, y yo esos 25 millones de pesos los pongo en una inversión que va a producir determinado interés, estoy recibiendo más que lo que correspondería. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo por anticipado una suma que iba a ir cobrando a lo largo del tiempo. Entonces, como estoy recibiéndolo por anticipado y se parte de la presunción de que ese dinero lo voy a invertir en algo que me va a producir un interés, se me aplica una tasa de descuento. La tasa de descuento tiene en cuenta, entonces, que yo recibo por anticipado ese dinero que iba a ir recibiendo a lo largo de 40 años a moneda constante, y que ese dinero yo lo voy a invertir en algo. Por eso es que Guibur en Méndez dice, cuando justifica que la tasa se baje del 6% al 4%, él dice,
En la época de Méndez, 1978, dice, era aproximadamente posible hacer un depósito bancario tal que mantuviese el poder adquisitivo original. Dice, una tasa de interés de 6% fue empleada en el momento original, que era en un voto, 1978, porque a esa tasa era aproximadamente posible hacer un depósito bancario tal que mantuviese el poder adquisitivo original. Esa situación ha cambiado a lo largo de los años. Méndez es del año 2008, por lo que parece prudente reducir dicha tasa a 4%, que es la estimada por la propia Corte Suprema para los depósitos en divisas. Porque lo que se está pensando, y acá se cita un fallo que es de la época de un fallo sobre un tema de especificación, que es el fallo Massa, lo que se está pensando es en una tasa pura, en una tasa pura o en una tasa internacional, más que en una tasa pura, que son las tasas que se suelen fijar cuando se trata de liquidar intereses moratorios en obligaciones en moneda extranjera. Ahora, como ocurre en Argentina, el problema que tenemos es que si yo recibo esos 25 millones de pesos y deposito esos 25 millones de pesos en el banco, depende de la época en que yo deposite esos 25 millones de pesos en el banco, la tasa bancaria que me den, el interés que me den, puede llegar a ser superior a la inflación, y por lo tanto una tasa positiva, o inferior a la inflación. Hoy día, la tasa del 133% mensual para plazo fijo, 133% anual nominal mensual, es probablemente una tasa negativa, está por debajo de la inflación. Entonces, esa presunción de que, bueno, a usted le están entregando anticipadamente el dinero, y como le están entregando anticipadamente el dinero y usted ese dinero lo va a invertir y va a obtener una tasa positiva, no, entonces le hacemos un descuento. Esa presunción puede ser falsa, esa presunción puede ser incorrecta. Por eso es que se podría plantear, y por eso yo les pasé en esta diapositiva un link de un artículo de Infobae que muestra que Argentina justamente tenía, esto es de septiembre, muy variable Argentina, pero bueno, esto es de septiembre, Argentina tenía, por un lado, una de las tasas más altas, una de las tasas bancarias más altas del mundo, y al mismo tiempo una de las peores tasas del mundo. Porque que la tasa sea muy alta no quiere decir que sea positiva. Lo positivo o lo negativo de una tasa bancaria se mide contra la inflación. Entonces, es probable, es razonable plantear en una demanda, hoy día, no sé, el año que viene, que la tasa de descuento tenga que ser menor de un 4% o incluso cero, basado en esta idea, porque no es tan correcta hoy por hoy la presunción de que ese dinero invertido va a generar rendimientos superiores a la inflación. Claro, ustedes me podrán decir, bueno, hay muchas inversiones.
Una cosa es hacer un plazo fijo, pero hay otro tipo de inversiones. Bueno, pero si el esquema de razonamiento es que se va a invertir en el banco, y ese es el esquema que ha sustentado la aplicación de estas fórmulas, bueno, si yo sigo con el mismo razonamiento, puedo sostener que la tasa de descuento tendría que ser hoy por hoy menor, tal vez de un 2% o tal vez neutra, porque en las inversiones comunes y corrientes que puede hacer una persona, no hablamos de inversores más sofisticados, no están generando tasas positivas, o la tasa positiva es muy baja, dada la inflación. Claro, esto lo estamos hablando hoy, noviembre de 2023. Si hablamos esto el año que viene, vaya a saber. Si seguimos diciendo lo mismo, otra cosa, o bueno, espero que no tengamos que decir algo peor. Pero lo que me interesa es tratar de transmitir el razonamiento del porqué de estas tasas, ¿eh? El razonamiento que han tenido los jueces de porqué de estas tasas. Porque lo peor que se puede hacer, y me paso un par de diapositivas, no importa, después yo retrocedo. Lo peor que se puede hacer es utilizar una fórmula, la que sea, también de manera automática, o sea, sin un razonamiento. Este es un caso, el caso Vilar, Jonathan contra CESA Internacional. CESA Internacional es un caso que la Suprema Corte resolvió, la Suprema Corte de la provincia, en el 2022. Y lo que tiene de interesante es que acá sí, acá usaron una fórmula, usaron la fórmula voto. Y el problema fue que usaron la fórmula voto. Pero no, la Corte no le criticó que usaran una fórmula. Lo que le criticó la Corte es que usaron esa fórmula de manera acrítica, para decirlo fino, o sin pensar, sin saber lo que estaban haciendo, para hacerlo de manera menos fina, digamos así. Porque dice, ¿cómo? Usan esta fórmula cuando en la demanda se estaba pidiendo que se calculara las siguientes consecuencias, que se calculara no solamente la pérdida de ingresos, sino la pérdida de chance de, de la víctima, que era un muchacho joven con estudios universitarios, de progresar en su profesión. Y además se pidió la indemnización por daño moral. Y aplicaron esta fórmula para todo. Y esta fórmula no sirve para eso. La fórmula voto no sirve para eso. No sirve para medir esos distintos rubros o esas distintas consecuencias. La fórmula voto, como ya vimos más de una vez, solo sirve para medir un ingreso futuro constante. No va a cambiar. Siempre va a ganar lo mismo. A valores constantes siempre va a ganar lo mismo. Entonces, lo que la Corte en este caso criticó no es el uso de fórmulas. Lo que la Corte criticó es, están usando la fórmula de manera incorrecta, están usando la fórmula estilo copia y pega, sin pensar, sin tener en cuenta justamente, y por eso lo puse en una diapositiva aparte, sin tener en cuenta las características del caso concreto. Porque, como dijimos, según la fórmula que sea, pueden tenerse en cuenta más o menos características. Por ahí vi que alguien hizo una consulta,
a ver si ahora la veo, dice, y si no tomamos como referencia ninguna tasa de descuento, ya que en este país la inflación echaría por tierra cualquier monto de tasa. Entonces, ¿qué referencia podríamos tomar para que esa indemnización fuera fructífera? Bueno, no. Al no tomar ninguna tasa de descuento, al poner tasa de descuento cero, lo que estamos haciendo es, por lo menos, no perjudicar el monto que la persona va a cobrar de una sola vez con la presunción de que va a hacer inversiones favorables, porque esa presunción hoy por hoy, como estábamos diciendo, tal como está la situación hoy día, tal como son las tasas bancarias hoy día, no es una presunción correcta. Por lo tanto, ¿en qué va a invertir esta persona su dinero? Bueno, no lo sabremos, pero por lo menos no le quitemos plata, no le quitemos sobre la base de que tenemos la absoluta seguridad de que va a poder hacer una inversión que esté por encima de la inflación. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. No estoy seguro de cuál es la inversión que puede estar por encima de la inflación, pero el plazo fijo que se ha tenido en cuenta al analizarse esta fórmula, el plazo fijo que se ha tenido en cuenta históricamente como inversión, en muchos casos no tiene una ventaja, no tiene una solución, no resulta ser una buena inversión. Otros, y tal vez la pregunta de la doctora venga por otro lado, otra posibilidad teórica, no tanto usada en incapacidad sobreviniente y en fallecimiento, pero que se podría analizar tranquilamente, sería no utilizar el peso para hacer estos cálculos, sino hacer estos cálculos en otra moneda. Hacer estos cálculos en una moneda, entre comillas, fuerte, como sería el dólar, partiendo de la base de que esta persona va a recibir una cantidad después de pesos que le permita adquirir una cantidad de dólares que invertidos, bueno, cumplan con estas características que establece el artículo 1746. En casos de incapacidad, en casos de incapacidad sobreviniente y en casos de fallecimiento, por lo menos no es común que los jueces lo hagan. Sí, sí, en algunos casos de daño moral, por ejemplo, indemnizaciones por daño moral e indemnizaciones eh, por pérdida de bienes, han salido sentencias, pero supongo que ustedes conocen, donde los jueces cuantifican en dólares, pero no es que ordenan pagar en dólares, sino que ordenan pagar en pesos, por ejemplo, a la paridad, al dólar MEP. Por ejemplo, en un caso de no reconocimiento, de daño moral por no reconocimiento de hijos, no sé si lo comenté en este curso, una de las salas, la sala 2 de la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, lo cuantificó en $10.000 el valor, ¿no? Porque acordémonos que la obligación resarcitoria es una obligación de valor,
cuantificó ese valor en $10.000 que se tendrán que liquidar en pesos a la cotización dólar MEP. Ahí hay todo un tema, porque justamente está muy discutida la cuestión en las obligaciones de dar un valor. ¿A qué fecha hay que cuantificar? Cuando se trata de obligaciones de valor litigiosas, ¿no? Como las que estamos viendo. Entonces, una postura doctrinaria y jurisprudencial entienden que hay que liquidar, o sea, convertir en pesos a la fecha de la sentencia definitiva. Entonces, esos $10.000 se tenían que convertir en pesos a la fecha de la sentencia, según la cotización MEP. Ahora, entre la fecha de la sentencia y la fecha del efectivo pago, como todos sabemos, puede pasar bastante tiempo. Otros jueces, en cambio, entienden que la liquidación tiene que hacerse a la fecha de pago. Hay toda una discusión respecto de la interpretación del artículo 772 del Código Civil y Comercial. De hecho, esa misma sala, la sala 2 de la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, ha tenido en otros casos una discusión muy interesante por mayoría y minoría entre los jueces, los del doctor Monterisi y el doctor Lustanó. Monterisi planteando, con muy buenos argumentos, que la liquidación se tiene que hacer a la fecha del pago, o sea, la fecha en que se ejecute, que efectivamente se pague esa sentencia, y Lustanó, también con buenos argumentos, planteando que no, que que el artículo 772 conduce a interpretar que la liquidación, es decir, la conversión de ese valor, dólares, por ejemplo, una computadora, un auto, el que sea, se tiene que hacer la conversión en pesos en el momento de la sentencia. De vuelta, es un problema que hoy día está en primer nivel por la inflación. En otras épocas esto no generaría tanto problema, pero por ejemplo, el que haya estado mirando estos últimos 15 días la evolución del dólar MEP, se va a dar cuenta que las variaciones pueden ser muy notables. Así que no tenemos que olvidarnos que la obligación resarcitoria es una obligación de valor y por lo tanto, sobre todo si en la demanda se solicita, el juez podría cuantificar ese valor en dólares. Eso no quiere decir que la sentencia se pague en dólares, sino que se pagará en pesos a determinado tipo de cambio. Otro caso, que seguramente ustedes deben haber visto, es el de un juez del departamento de Avellaneda Lanús, el juez de primera instancia, que la cuantificación la hizo en pesos argentino oro. Pero eso no quiere decir que se le vaya a pagar a la parte actora la indemnización en pesos argentinos oro. La cuantificación se hizo en pesos argentinos oro porque los valores del peso argentino oro se actualizan trimestralmente por el Banco Central, es de fácil consulta, pero ¿cuándo se va a tener que liquidar? En esa sentencia se dispuso que la conversión a pesos, moneda nacional, se haga en la fecha de pago, Además, este juez, que hizo un análisis muy interesante del estatus jurídico del peso argentino oro, recordó que el peso argentino oro sigue siendo moneda de curso legal, pero no es que ordenó, no es que ordenó. Así que ese es un tema muy interesante a tener en cuenta. Algunos jueces se están moviendo en esa línea.
Y acá pregunta César Juan Casas. César Juan Casas dice, ¿es posible que la indemnización en pesos el juez de instancia ordene la compra de dólares? Sí que es posible, sí que es posible. De hecho, hay un gran problema con los fondos depositados a la orden judicial con el tema de las tasas, donde en muchos casos los depósitos judiciales se están depreciando. El tema es el siguiente. Por ejemplo, pensemos en la indemnización. La indemnización, ya lo he dicho 200 veces, lo vamos a decir 201, es una obligación de valor. La obligación resarcitoria es una obligación de valor, no es una obligación de dar dinero. No rige el principio de nominalismo. Hay que preservar el valor. Hay que tomar medidas para preservar ese valor, que ese valor se mantenga sin perjuicio, sin desvalorización, justamente. Entonces, tranquilamente, la obligación de pagar alimentos. Les pido un momentito de paciencia. Ya me comunico. Acá está de vuelta el Rossi. Un segundito. Jorge, ya te vuelvo a habilitar la función del micrófono, ¿sí? Un segundito. Jorge, ahí deberías poder abrir el Sí, micrófono. hola. Sí. Ya No vuelvo a sé qué cargar el power, pasó. ¿sí? De pronto Suele pasar esas cositas, se desconecta. no sé qué pasó, si fue del lado mío, del lado de ustedes, pero de pronto se cortó todo cuando yo estaba totalmente embalado, hablando del tema de la preservación, de la protección de los depósitos judiciales. Y lo que estaba diciendo, después compartimos el PowerPoint, pero ahora lo que estoy diciendo no necesita el PowerPoint, lo que estaba diciendo es que así como la obligación resarcitoria es una obligación de valor, yo diría que la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que es una obligación de valor. La obligación alimentaria, ya con relación a la pregunta
que me decían, no sé si era un caso de alimentos o de qué, la obligación alimentaria también es una obligación de valor, tanto es así que ya en varias sentencias se está utilizando un índice que es el índice de crianza para hacer la actualización, que es un tratamiento justamente de ese monto como obligación de valor, que entonces se va actualizando mes a mes. Así que perfectamente, perfectamente, los jueces tendrían que tomar las medidas para preservar ese valor. No tiene por qué tratarse como una obligación de dar dinero. No tiene por qué tratarse como una obligación de dar dinero cuando son obligaciones de dar un valor. Es más, es más, inclusive hablando de jurisprudencia, eh, ciertas indemnizaciones, ciertas indemnizaciones, como por ejemplo la indemnización por fallecimiento y la indemnización por incapacidad sobreviniente, son consideradas por la doctrina y por algunos jueces como indemnizaciones de carácter alimentario. Doctor, ¿me puedo hacer una interrupción? Sí, escucho muy bajo, pero sí. Yo hice la consulta recién respecto de si una indemnización en un accidente de tránsito, tengo los pesos, puedo solicitar que esos pesos se conviertan en dólares. Esa era mi consulta. Ahora, la duda que tengo es la siguiente. Toda la normativa del Banco Central, ¿me afecta a mí al solicitar eso? No sé, la pregunta es, ¿el juez puede ordenar al Banco Central la venta de esos dólares, de esa moneda extranjera? La compra, por ejemplo, por el mecanismo de MEP, digamos, la compra de los dólares a valor MEP, no habría ningún tipo de inconveniente. El tema es si usted quiere que la compra se haga al valor del dólar oficial, del dólar ahorro. Ahí es donde puede generarse este problema. Pero si la compra se hace a dólar MEP, que es a la misma cotización que se tiene en cuenta en muchos casos para convertir los dólares a pesos, no habría inconveniente. Ahora, No. no pueden decirme, por ejemplo, que son dos organismos y dos potestades diferentes, la del juez y la del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Banco Central, en cuanto a la prohibición de comprar dólares. No puedo obtener un obstáculo porque, por ejemplo, yo voy al juez, lo solicito y el juez lo autoriza y va al Banco Central. El Banco Central, entiendo yo, tendrá que comunicar a la Fiscalía de Estado y la Fiscalía de Estado tendrá que plantear la posición que cree conveniente. Lo entiendo así, nunca lo hice, pero bueno, me encuentro justo en una situación de esta naturaleza. El Banco Central tiene que cumplir la orden del juez. eh, el juez tendrá que fundar el por qué ordena, por ejemplo, que la compra de los dólares se haga al dólar oficial, planteando, por ejemplo, que el caso, la normativa del Banco Central que restringe la compra a dólar oficial es inaplicable a este supuesto, supongamos. En ese caso, el Banco Central podrá presentar, podrá recurrir, se podrá discutir
pero el juez puede tranquilamente plantearlo o plantear que se convierta haciendo la operación a dólar MEP, donde ahí no habría ningún tipo de inconveniente para convertirse esos pesos en dólares, o sea, para dolarizar, que es lo que, para bien o para mal, han hecho muchísimas personas en estas últimas semanas, todo hablando en plata justamente. La gran mayoría de los argentinos que tenía dinero blanco ha pasado pesos a dólares por el mecanismo del dólar MEP, porque en eso las restricciones son mucho menores, hay unos montos bastante, creo que son $100.000 por, por, por mes como máximo, no recuerdo en este momento los montos. Distinto es si lo que quiere el juez es que se compren esos dólares al valor oficial, bueno, tendrá que declarar inaplicable la normativa del Banco Central. El Banco Central podrá hacer alguna presentación al respecto, pero eso depende de lo que usted quiera pedir en ese caso. Y depende de si el juez lo acepta, porque algunos, bueno, tienen el criterio de, bueno, no se hace así y no se hace así, pero eh, no hay ninguna razón por la cual tenga que estar sí o sí ese monto depositado en dinero, en pesos, cuando perfectamente se podría utilizar otro mecanismo. Habiendo un menor, le darán intervención al, al Ministerio Público, al defensor de menores, para ver qué opina acerca de eso. Supongo que opinará a favor, porque lo protege mucho más que la forma en que están hoy día los depósitos judiciales, que realmente es una pérdida de dinero, directamente una pérdida de dinero, lo que está ocurriendo en muchos casos. De hecho, el Colegio de Abogados de Provincia de Buenos Aires ha hecho planteos al respecto de que se tomen cartas en el asunto respecto de los depósitos judiciales. El problema es que no tenemos, por lo menos hasta el día de hoy, una actuación orgánica. Algunos jueces le van a aceptar este planteo, otros no se lo van a aceptar. Eso es lo lamentable en estos casos. Pero no hay razones por las cuales, al contrario, estando en juego el interés superior del niño, hay que tomar todas las medidas para preservar el valor de esa indemnización. Muchas gracias, doctor. No, por favor, espero que tenga suerte, porque eso depende mucho del tribunal que le toque. Sí, sí, estoy esperando la homologación para hacer el planteo. Y día a día me estaba en ese pensamiento de cómo resolverlo. Es así. Bueno, si me pueden habilitar el PowerPoint, así Enseguida lo miramos cargo. algunas otras cosas. Ahí está cargando. Bueno, bueno, a ver, vamos a ver si me deja controlarlo. Perfecto. Parece que sí. Bueno, vamos a ver ahora. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Como siempre, este PowerPoint se lo vamos a pasar a ustedes. Yo algunas cosas me detengo en el PowerPoint, otras no, porque ya las dije, o sea, las estuve diciendo mientras tanto, para no repetir lo que estamos hablando. La semana pasada habíamos hablado un poquito de esta fórmula conocida como fórmula Testa, que sirve para cuantificar daño punitivo, y que es una fórmula utilizada
por algunos tribunales, de vuelta, por algunos tribunales. Porque con la fórmula testa pasa básicamente lo mismo que con las otras que estuvimos viendo. Están los jueces que le van a decir que es una manera muy adecuada para cuantificar esta multa, y están los jueces en el otro extremo que les van a decir que no es necesaria ninguna fórmula y que hay que tener en cuenta las circunstancias del caso, y en el medio están los que dicen que la fórmula sirve de manera orientativa, pero que se puede aumentar o disminuir según las circunstancias del caso. Yo simplemente me voy a limitar a mostrar un poco lo que vimos la semana pasada, y tener en cuenta de vuelta cuál es el razonamiento que tiene la fórmula. Razonamiento que tiene la fórmula, y después vemos cómo funciona la fórmula. El razonamiento que tiene la fórmula, el razonamiento que hay detrás de la fórmula, es que en muchos casos, el número de los reclamantes por un incumplimiento es mucho menor que el número de los afectados. Es decir, que, dicho de otra manera, hay muchos casos que, por la incertidumbre judicial, por el tiempo que insumen los juicios, por el relativamente escaso valor económico del litigio, o por las tres cosas juntas, hacen que mucha gente no inicie el reclamo judicial. A lo sumo, haga un reclamo administrativo o haga un reclamo directo frente a la contraparte, y si fracasa, bueno, ya está, se terminó. Entonces, como decíamos, en muchos casos hay un número escaso de afectados que efectivamente recurren a la vía judicial. ¿Y esto qué produce? Produce que ciertos incumplidores se vean tentados, entre comillas, de seguir incumpliendo, porque les resulta más ventajoso mantenerse en esa conducta que cambiar esa conducta. Les resulta más ventajoso desde el punto de vista económico. Veamos algunos casos. Tomemos un caso real, que es uno de los que se hizo popular, el tema del daño punitivo y de la fórmula testa. Una persona de pronto quiere solicitar un préstamo y se encuentra que figura en el veraz como deudora incobrable. ¿Por qué estoy en el veraz? Está informada en el veraz por el Banco Galicia. ¿Por qué estoy informado en el Banco Galicia si no tengo ninguna cuenta en el Banco Galicia? Porque dice que no pagó los saldos de una cuenta corriente que tiene en el Banco Galicia. No tengo ninguna cuenta corriente en el Banco Galicia. Acá figura que sí. Bueno, la persona averigua y sí, tenía una cuenta corriente en el Banco Galicia. No solo tenía una cuenta corriente en el Banco Galicia, tenía una tarjeta de crédito en el Banco Galicia. El tema es que no sabía que tenía una tarjeta de crédito, que nunca había firmado ningún contrato de tarjeta de crédito, ni mucho menos.
hacía varios años había recibido una llamada telefónica donde le habían ofrecido una tarjeta de crédito, pero nunca la había aceptado. Sin embargo, el banco dio por celebrado el contrato de tarjeta de crédito, nunca le mandó el plástico, le abrió un paquete, una caja de ahorro, una cuenta corriente, y le fue debitando todos los saldos de mantenimiento de la carrera de la tarjeta de crédito a la cuenta corriente. Y cuando se hizo una suma importante, supongo que lo pretendería ejecutar. Y mientras tanto lo informó al veraz. Ahora, lo que había ocurrido es esto que les acabo de decir. Nunca había habido una tarjeta de crédito. Bueno, para hacerla corta, esta persona inició, imagínense, todos los trámites, primero ante el banco, después ante Defensa del Consumidor, y al cabo de un tiempo consiguió que Banco Galicia la sacara del veraz y que Banco Galicia le cerrara la cuenta corriente, cancelara la tarjeta de crédito y bueno, por supuesto no tiene nada que reclamarle. Muchísima gente, después de toda esa odisea, porque esto que estoy contando con 2 palabras llevó bastante tiempo, muchísima gente hubiera quedado ahí, hubiera dicho, bueno, ya está, por fin. Esta señora le hizo un juicio al Banco Galicia, reclamando daño extrapatrimonial o daño moral. Ustedes me dirán, pero tenía razón para reclamarle daño moral. Sí, yo no digo que no tuviera razón. De hecho, como vamos a ver, gana el juicio. El tema es cuánta gente, efectivamente, de todos los que les pasa esto, efectivamente hace el juicio. ¿Por qué? Porque hay que ir a un abogado, porque a veces hay que anticipar un dinero, porque lleva bastante tiempo, porque francamente, justamente lo estamos viendo en estas charlas, no sabemos qué indemnización se va a fijar después de tantos años. Hasta le pueden salir diciendo que, como se decía hace unos cuantos años, que no tiene entidad para hacer un daño moral, porque no deja de ser un suceso desagradable de los tantos que ocurre en la vida cotidiana. Ha habido fallos así. Y a vez en cuando sale alguno. O que le den 2,50 pesos de indemnización después de 5 años de juicio. Entonces, esta persona reclamó el daño moral y reclamó también daño punitivo. Esta fórmula, como les digo, trabaja con ese razonamiento, con esa presunción. Hay determinados casos donde solo una pequeña parte de los afectados hace un juicio por estos temas. Claro, esos que hacen el juicio, si lo ganan, tienen una enorme probabilidad de que el juez además ordene el pago de daño punitivo, pero son pocos los que lo hacen. Entonces, el análisis tiene en cuenta 3 cuestiones de la fórmula para saber cuánto sería el daño punitivo. Tiene en cuenta 3 datos y de acá lo menciono y ya de paso menciono la principal crítica que se le hace a esta fórmula. Uno de los datos es cuánto es el capital indemnizatorio que el juez le otorga. ¿Cuánto es la indemnización? Capital, no intereses. ¿Cuánto es la indemnización? Bueno, en este caso que estoy comentando, que es el caso Castelli, el capital fue 20.000 pesos. Ese dato es un dato que, bueno, los jueces lo saben porque ellos mismos están fijando el capital, 20.000 pesos. Después hay 2 datos más que nos va a pedir la fórmula. Nos pide, ¿cuál es la probabilidad de que alguien sea condenado
a pagar estos daños y perjuicios? ¿Qué es esto que estaba diciendo? Que son muy poquitos los afectados en ciertas cuestiones, son muy poquitos los que efectivamente hacen el juicio. Los otros dicen, bueno, ya está, me sacaron del veraz, me cerraron la cuenta corriente, listo. Obviamente con el Banco Galicia no quiero saber nunca nada en mi vida, pero ya está, listo. Y la tercera cuestión a tener en cuenta es qué probabilidad hay de que si efectivamente le hacen el juicio por un incumplimiento de esa naturaleza, que es un incumplimiento grave porque le inventaron una cuenta, básicamente, le inventaron una cuenta, le inventaron una tarjeta, tardaron en darle una respuesta positiva. Es un incumplimiento grave, así que la probabilidad de que le apliquen un daño punitivo o una multa es una probabilidad alta. Claro, pero ¿de cuánto es esa probabilidad alta? ¿De cuánto es esa probabilidad baja? Bueno, vamos a ver si, porque hoy con la tecnología estamos un poco peleados, pero vamos a ver si la tecnología nos ayuda. No solo si la tecnología nos ayuda, sino si yo me ayudo con la tecnología. Bueno, supuestamente, yo ahora a ustedes no los veo, pero supuestamente lo que se tendría que estar viendo es el Excel con la fórmula, en realidad con las fórmulas testa. Pero de todas estas fórmulas, esto por supuesto no lo hice yo, lo hizo el doctor Matías Irigoyen Testa. De todas estas fórmulas, la que nosotros vamos a ver es solo esta. Solamente esta. Y entonces vamos a utilizar los ejemplos de Castelli, del fallo Castelli. ¿Cuál es la indemnización por daños y perjuicios? Y la indemnización fue de 20.000 pesos. 20.000 pesos, porque el único rubro que se pidió fue daño moral, capital, intereses no. Después viene probabilidad de ser condenado, eso que le decía. Bueno, como le decía, la probabilidad de ser condenado es una probabilidad baja porque son pocos los afectados que hacen el juicio. Ahora, ustedes me dirán, sí, son pocos. ¿Cuántos son? Y como en Argentina, lamentablemente, no tenemos estadísticas precisas, si nosotros quisiéramos saber en este momento cuántos juicios le están haciendo al Banco Galicia en todo el país por esto de lo que estamos hablando, no sabríamos, no lo sabríamos, no lo podemos obtener, no podemos obtener ese caso. Los jueces se basan en su experiencia dentro del departamento judicial, su experiencia a lo largo de tantos años de ser jueces. Bueno, ¿cuántos casos tuve de esta naturaleza? Y entonces, en este caso, los jueces entendieron que la probabilidad de que le hicieran un juicio al Banco Galicia por daño moral por este incumplimiento era del 2%. Pero eso es una estimación, fue estimación discrecional de los jueces basada en su experiencia, digamos así, por llamarlo de alguna manera. Podían haber puesto 3, podían haber puesto 1, podían haber puesto 0. Nadie le va a hacer un juicio, no, porque a esta le hizo un juicio. En 0,5, podía haber sido 50, qué sé yo. Y el otro dato que hay que completar es, pero si le hacen el juicio y obtiene la condena por esto que estamos hablando, ¿qué probabilidad habría de que, aparte de la indemnización, le apliquen daño punitivo? Y dijimos, es un incumplimiento grave, no es cualquier incumplimiento, es un incumplimiento grosero, diríamos así. Así que uno podría decir que la probabilidad es alta. Bueno, pero ¿cuánto alta?
cuánto. Y de vuelta, acá los jueces, en este caso, pusieron 98. Y todo eso nos dio, esto tiene varios años, este juicio, un daño punitivo de 1 millón de pesos. Que básicamente lo que significaría sería, si todo el mundo le hiciera un juicio, si todos los que tuvieran que hacerle juicio le hicieran el juicio, se terminaría pagando este tipo de indemnización. Como no se paga esta indemnización, eso estimula a la parte demandada a no cumplir, porque, bueno, son pocos los que me reclaman, Entonces, me sale más barato pagar esas indemnizaciones que hacer los cambios en mi organización empresaria para que no se cometan estos errores, suponiendo que fue un error. En otros casos, la especulación es distinta, sobre todo cuando se cobra, por ejemplo, un cargo, un cargo indebido. Estoy cobrando algo que no corresponde cobrar. Y con eso me estoy embolsando una gran suma de dinero. Y me reclaman pocos. Y bueno, a esos pocos los arreglo, digamos así, igualmente gano plata. O estoy denegando una cobertura, soy una empresa de medicina prepaga y estoy denegando una cobertura. Y de vuelta, la especulación es, los que me reclaman son pocos, y de esos pocos son todavía menos los que obtienen una sentencia a su favor. Bueno, cumplo con eso e igualmente me ahorro mucho dinero, a diferencia de si tuviera que brindarle cobertura a todos los que me reclamaron esa cobertura. Claro, la gran crítica que se le va a hacer, que ustedes ya se la habrán imaginado, es, bueno, pero esto no es muy preciso, porque el único dato más o menos preciso es el monto de los daños y perjuicios. Los otros dos datos son datos que el juez los va a fijar a ojo de buen cubero. 2%, 10%, 40%, qué sé yo. Supongamos que en vez de 2% le hubiera puesto 10%. La probabilidad era más alta. Entonces el daño punitivo es menor. ¿Por qué? Porque tiene que pagar más indemnizaciones. Como la probabilidad era más alta, iba a pagar más indemnizaciones, no era tanto negocio, por lo tanto, la sanción a aplicarle es menor. Y así podemos estar jugando con las distintas variantes. Tanto es así que algunos jueces que critican este método o esta fórmula dicen, de una manera más fina que lo que voy a decir yo, en definitiva, ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, ¿cuánto le querés aplicar de daño punitivo? Y según con lo que le queramos aplicar de daño punitivo, jugamos con este campo y con este campo, o con ambos, y podemos aumentar o disminuir. Bueno, es una crítica, voy a dejar de compartir, supuestamente dejé de compartir. Es una crítica fuerte, pero a esta crítica lo que se le contesta, lo que se le responde es cierto, de los 3 datos, hay 2 datos que hoy por hoy son bastante discrecionales, por decirlo así, o hasta incluso arbitrarios, si ustedes quieren. Porque en definitiva los jueces lo ponen más o menos
¿Pero es un problema de la fórmula o es un problema de la falta de datos? ¿Es un problema de la fórmula o es un problema de la falta de estadísticas, de la falta de bases de datos que tenemos en la República Argentina? Bueno, es un problema no tanto de la fórmula, que puede tener otros defectos la fórmula, sino más bien un defecto de que carecemos de ciertos datos. Entonces, los defensores de la fórmula dicen, ¿cuál es la idea? ¿Rompemos la fórmula o la idea es tratar de mejorar en las bases de datos? Y en ese caso la fórmula va a terminar siendo más precisa. Bueno, ese es el planteo, esa es la discusión en torno a esta cuestión, que tiene una fórmula que tiene defensores en la jurisprudencia y detractores en la jurisprudencia, sobre todo basados en esto último que les digo, que los datos son muy arbitrarios y los jueces pueden básicamente dibujar esos números según les parezca. La fórmula además tenía otro problema que también era externo y que era un problema importante hasta el año pasado. Y el problema que tenía es que hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, el monto máximo del daño punitivo había quedado muy desfasado por la depreciación monetaria. El monto máximo del daño punitivo era de 5 millones de pesos. No podía ser más que eso. O sea que si la fórmula daba más que eso, había que bajarlo, porque no había otra vuelta. Desde el año pasado se modificó la ley de defensa del consumidor y el monto el máximo de la multa por daño punitivo es de 2.100 canastas básicas totales para el hogar, 3, canasta básica total, hogar 3. Y eso al mes pasado daba 630 millones de pesos, que sería al mes pasado el monto máximo de la multa. Igual los jueces están años luz de fijar hoy por hoy multas por esos montos, años luz. Pero bueno, ese era un problema que tenía la utilización de la fórmula, que ahora se resolvió por modificación normativa. Vuelvo por lo menos unos últimos minutos, que Camilo o el otro hermano Fasano, Fernando creo que es, siempre me olvido, vuelvo con el PowerPoint si es posible. Ahí lo estoy volviendo a cargar. Fernando, exacto. Fernando, no me acuerdo, Fernando. Tu hermano, No hay problema. es invasivo el nombre de tu hermano y me queda mucho más que el tuyo. No hay ningún problema. Vamos a volver a controlar. Y vamos a mencionar por lo menos dos temas que también generan discusiones muy interesantes, muy importantes. Uno es el famoso daño moral o daño extrapatrimonial, que ahora, con el actual Código Civil y Comercial, como todos nosotros sabemos, plantea una pauta para cuantificar. Ya estrictamente hablando, no podemos decir que el daño moral se fija o se puede fijar según la prudencia o la experiencia del juez, sino que el juez tiene que ponderar las llamadas satisfacciones sustitutivas y compensatorias. El Código Civil y Comercial parece haber adoptado una de las teorías en la materia,
que es la teoría conocida como de la satisfacción sustitutiva o del placer compensatorio o del consuelo compensatorio, por el cual la idea sería que ¿para qué tiene que servir ese monto de dinero en concepto de daño extrapatrimonial? Y tendría que servir para que la víctima, si quiere, con ese dinero, se pueda procurar un gusto, vamos a decirlo así, como decía mi abuela, un placer, una satisfacción que en cierto sentido, total o parcialmente, la mayoría de las veces es parcialmente, le brinde un consuelo, ¿no?, al sufrimiento, a la mortificación, a los padecimientos, al menoscabo en la calidad de vida que le generó este daño extrapatrimonial. Por supuesto, si surge de la demanda cuál podría ser esa satisfacción sustitutiva, bueno, puede ser que el juez lo tenga en cuenta. Muchas veces de la demanda no surge nada y el juez tiene que imaginarse esa satisfacción sustitutiva. Hay tribunales, como ciertas salas de la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, que vienen aplicando esto desde hace muchos años. Yo les voy a pasar algunos casos del 2006, donde se utilizaba esto, porque no es una teoría nueva, digamos, el código la recoge, pero no es una teoría nueva. Y entonces, en algunos casos, este es un caso viejo, donde fue un diagnóstico erróneo del virus de HIV, como del beneficio de litigar sin gastos, surgía que la víctima tenía hijos menores y que no tenía una casa propia. Bueno, el monto de la indemnización por daño moral se tuvo en cuenta que fuera una suma de dinero que permitiera comprarse una casa sencilla. Este mismo tribunal, muchos años después, no sé, no recuerdo si esta sala, pero este mismo titular, tribunal, muchos años después, eh, también tuvo en cuenta ese criterio, la compra de una casa, de una vivienda, para resarcir a una madre por la muerte de un hijo menor, teniendo en cuenta que no tenía vivienda y que tenía otros hijos menores y que eso le podía proporcionar un cobijo, un techo, un consuelo de poder darle, valga la redundancia, un techo a sus otros hijos. Y hay abundantes casos antes y después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Algunos podemos estar más de acuerdo que en otros, y yo se los voy a pasar. Así, a grosso modo, los jueces que aplican, porque acá estamos en la misma situación que antes, algunos jueces aplican esta pauta del artículo 1741, la aplican en serio, es decir, dicen, teniendo en cuenta que se podría comprar tal cosa, ordenamos el pago de este sumo de dinero. Hay jueces que hoy por hoy siguen sin aplicar esta pauta o la aplican de una forma aparente, diciendo, teniendo en cuenta las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, entendemos prudente fijar una indemnización de 5 millones de pesos, pero no dicen cuál sería la satisfacción sustitutiva que tuvieron en cuenta, con lo cual es algo aparente la fundamentación o el razonamiento porque no sabemos qué satisfacción sustitutiva tuvo en cuenta el juez. Así que no se la podemos criticar ni podemos estar de acuerdo tampoco. Pero a grosso modo, los jueces que
verdaderamente aplican esta pauta, bueno, podemos ver que cuando se trata de daños morales graves, por decirlo así, según esa gravedad, bueno, tienen en cuenta lo de la casa, un monto como para adquirir una casa, un monto como para adquirir un auto, un monto como para adquirir una computadora de alta gama, más o menos auto, casa y computadora son parámetros, son bienes que se tienen en cuenta a la hora de la satisfacción sustitutiva. Y en otros casos, en general casos de daños no tan grandes o no tan graves, hay un monto que le permite hacer un viaje. Dicho de esto, muy a grosso modo. Esta fórmula, sí, no es una fórmula en realidad, este método de cuantificación, esta pauta de cuantificación, tiene una serie de cuestiones complejas, porque algunos jueces que interpretan esto de una manera muy rígida entienden que la satisfacción sustitutiva tiene que ser acorde al nivel socioeconómico de la víctima, lo cual trae como consecuencia que cuanto más bajo sea el nivel socioeconómico de la víctima, más bajo va a ser el monto de la indemnización. El razonamiento es que estamos hablando de una satisfacción sustitutiva que sea probable, que esa víctima, que ese damnificado, tuviera probabilidad en su vida común de obtener. Entonces, por eso, en algunos casos que yo les voy a pasar, hoy por razones de tiempo no me quiero detener, como este, que es un caso bastante viejo, pero donde se menciona la cuestión, bueno, entendieron que con un monto de dinero que le permitiera comprarse un televisor nuevo, dado el nivel socioeconómico bajo de la víctima, era una satisfacción sustitutiva adecuada al daño moral que había sufrido, que básicamente había sido la mortificación y el menoscabo y el dolor por, bueno, había perdido varios dientes a consecuencia de un golpe que le había dado otra persona. Así que es un criterio que hoy día tiene el Código Civil y Comercial. Estrictamente, el código no le dice al juez que puede, dice debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias. Y lo último que quería mencionar, por razones de horario, aunque bueno, tuvimos algunos problemas, así que puedo tomarme unos minutitos más porque se nos pasó varias cosas. Un tema interesante a tener en cuenta también es la argumentación que muchas veces se tiene a la hora de fijar los intereses moratorios, un problema que es especialmente grave en la provincia de Buenos Aires, especialmente grave en la provincia de Buenos Aires, donde muchas veces se fijan tasas de interés por una mera aplicación automática de la doctrina de la Corte. O sea, la Corte, mejor dicho, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, ha fijado en varios fallos, pero uno de ellos es Paredes contra Transporte de la Perlita, ha fijado un criterio que tiene en cuenta el momento en que se cuantifica, el momento en el que se cuantifica la indemnización. Si la indemnización se cuantificó a valores actuales, entre el momento del hecho dañoso
y el momento en que se cuantificó la indemnización, los intereses moratorios se liquidan a una tasa del 6% anual. Una tasa no bancaria, sino una tasa pura. Y desde la fecha de la sentencia, desde la fecha de la sentencia donde se cuantificó hasta el efectivo pago, se aplicaría la tasa pasiva del Banco Provincia, la tasa pasiva de la provincia de Buenos Aires. Si en cambio se cuantificó a valores históricos, o sea, la indemnización se fijó a los valores de la época en que se produjo el daño, de punta a punta se va a aplicar la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El problema es que la tasa pasiva más alta de la Provincia de Buenos Aires, en determinados periodos, es una tasa negativa, o sea, está por debajo de la inflación, lo cual da como resultado que ni siquiera se compense, no es que no se repara el daño moratorio, en algunos casos ni siquiera se mantiene a la época del efectivo pago, ni siquiera se mantiene el valor del capital indemnizatorio. O sea, ya no hablamos de compensar intereses moratorios. Por eso, jueces se está pidiendo en las demandas que se cambie el criterio y por eso algunos jueces de instancias inferiores están adoptando otras soluciones. Una, las que mencionamos, cuantificación del capital en dólares, cuantificación del capital en pesos oro. En otros casos, por ejemplo, como Melegari, en vez de aplicar la tasa pasiva, aplican la tasa activa más alta del Banco Provincia, que es la tasa para que el banco cobra cuando se gira en descubierto, sin autorización. Y en otros casos se está planteando la capitalización mensual de la tasa. Porque si nosotros vemos el artículo 768 del Código Civil y Comercial, que es el que habla de las tasas de intereses moratorios, es cierto, dice las tasas que surjan de reglamentaciones del Banco Central. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido planteando que los jueces tienen que aplicar tasas bancarias que existan, no pueden inventar tasas bancarias. Bueno, pero la tasa bancaria se capitaliza mensualmente. Aquellos de ustedes que litiguen en Ciudad de Buenos Aires saben que en materia de daños y perjuicios hay un plenario, que es este, Zamudio, que manda a aplicar la tasa activa, pero la tasa activa nominal anual. La tasa activa nominal es la tasa activa sin capitalizar. Por eso los bancos siempre informan tasa activa y tasa nominal o nominativa y tasa efectiva. Entonces, ¿cuál es la tasa importante a los efectos del bolsillo? La tasa efectiva, la tasa que tiene capitalización. En este caso, si son plazos fijos a 30 días, tendrá capitalización mensual. Entonces, se está planteando, por ahora de manera bastante embrionaria, se está planteando, bueno, si vamos a aplicar las tasas bancarias, apliquémosla como la aplican los bancos, es decir, con capitalización mensual. Y claro, eso nos va a dar la tasa efectiva, no la tasa nominal. Y nos da una tasa que ahí sí, si hablamos de tasas activas, es decir, la tasa que cobra el banco,
ahí sí nos podemos encontrar con que esa tasa esté por encima de la inflación. Porque en algunas etapas de nuestra economía, ni siquiera la tasa activa del Banco Nación, nominal, estaba por encima de la inflación. Yo los invito a ustedes a que hagan una liquidación por tasa activa, una liquidación de 10 años, por ejemplo, de 10 años para atrás. Hay casos donde hay que hacer esas liquidaciones a tasa activa del Banco Nación, vean el resultado y después liquiden, mejor dicho, no liquiden, actualicen ese capital por el índice de precios al consumidor. Lo actualicen por la inflación de los últimos 10 años y vean el resultado. Y en muchos casos el resultado aplicando el índice de precios al consumidor es mayor que aplicando toda esa tasa activa. Bueno, hasta acá quiero llegar yo por razones de horario. Abierto a las consultas que me quieran hacer, con todo gusto. Y fina voluntad, como se decía en una época. Si es que alguien quiere hacer alguna consulta. Y si no, les agradeceré a todos la paciencia, las ganas. Algunas caras las he visto durante las 3 semanas, lo cual me pone muy contento por los seguidores de algunos de Yo quiero hacer los una consulta. participantes. Escucho muy bajito. Yo quiero hacer una consulta, si me permite. Sí, Eh, ¿Qué nos puede decir del realismo económico? esto sería el realismo económico. Realismo económico es justamente que el realismo económico aplicado a esto que estamos hablando Sí, es sí. que cuando se dicte una resolución fijando una tasa o actualizando, se lo confronte con los datos de la realidad, que no nos limitemos a poner números que pueden estar desfasados con el tiempo, como por ejemplo, bueno, ¿por qué ponemos la tasa de descuento al 6%? Y porque en voto era el 6%. Pero voto es del año 1978. La realidad no es la misma. ¿Por qué se puso en esa época así? No sé por qué, pero se puso 6, entonces yo sigo con 6. ¿Y por qué acá pusieron un en 4? Y porque sí, no sé, y seguimos poniéndolo. Y lamentablemente en muchas sentencias se hace eso. ¿Y por qué se pone tal tasa? Y porque así lo decidió la Suprema Corte. Bueno, está bien. Pero ¿cuándo lo decidió? Hace 10 años. ¿Y las circunstancias no han cambiado? Un ejemplo rápido, un ejemplo muy rápido, que lo tenía por acá y lo pasé, pero después les paso el caso. Voy a ver si lo encuentro, ¿no? ¿Dónde lo tengo? En alguna de todas estas diapositivas debe estar. Déjenme ver un poquito. A ver Este es un incidente de alimentos. Ustedes mirá, pero cuánta cosa de la sala de Mar del Plata que tiene. Sí, porque algunos jueces de Mar del Plata se ponen a hacer cálculos. Adoptan el realismo económico. Dicen, bueno, vamos a hacer el cálculo. Si yo fijo tal tasa, ¿cuánto daría? Este es un caso muy interesante, lo cuento muy breve. Es un incidente de aumento de cuota alimentaria. Por razones de tiempo lo voy a hacer breve, pero después yo les mando el fallo. La vocal preopinante fijó un monto. Dijo, bueno, la cuota estaba creo que eran 2.500. Teniendo en cuenta la inflación, la vamos a aumentar a 8.000 pesos. Uno lo mira así y dice, bueno, de 2.500 a 8.000. Muy bien. El segundo en votar dijo,
no, el famoso discrepo, disiento con la opinión de distinguida colega, y se puso a hacer las cuentas. Y dijo, si esto, 2.500, lo pasamos a 8.000, 2.500, el poder adquisitivo que tenía 2.500 en tal año, es superior al poder adquisitivo que tiene hoy 8.000. Entonces, en lugar de un aumento en valores reales, es una disminución de cuota. Y mostró el índice de precio al consumidor, hizo una operación que es una deflactación, o sea, a ver exactamente cuánto se podía comprar con 2.500 pesos en tal año, cuánto se puede comprar con 8.000 pesos ahora, y entonces se encontró que eh, esos montos, que ese supuesto aumento que se quería dar o que se había otorgado, era en realidad una disminución de cuota. ¿Por qué? Porque se había dado al voleo, hablando mal y pronto. Bueno, lo subimos a 8.000, o lo subimos a 20.000, o lo subimos a 30.000. ¿Por qué? Y porque más o menos, no, más o menos no. El masomenómetro no funciona porque el masomenómetro puede conducir a ese tipo de cosas. De vuelta, la obligación alimentaria es una obligación de valor. Hay que mantener un valor o en algunos casos aumentar el valor porque ese chico ha crecido y entonces tiene gastos más importantes. Entonces tengo que tener en cuenta eso. No es una cuestión nominal de decir, bueno, dale 20.000 pesos más, para decirlo de manera muy, muy, muy bruta, digamos así, Este sino concepto, tener en cuenta el poder adquisitivo de esa moneda. Eso es realismo económico, básicamente. Eso es la deuda, concretamente realismo económico. la deuda de valor se mantiene como deuda de valor hasta el efectivo pago, ¿no es cierto? Exacto, Gracias. hasta el efectivo pago. Es muy Gracias. importante tener en cuenta eso. El masomenómetro a veces conduce a resultados muy, muy, muy malos. Y este fallo, que se los voy a pasar y que si tienen tiempo léanlo con atención, es muy interesante porque algo que así a primera mirada parecía bien, uy, mira, le aumentó bastante. Sí, le aumentó bastante, pero en realidad no le aumentó bastante. Esa es la cuestión, no le aumentó bastante. Le aumentó menos de lo que tenía, le rebajó. Muy bueno, muy bueno. Bueno. A Mabel le gustó porque dice buenísima exposición. Muchas gracias, Mabel. Bueno, estaremos pasando el material. Les agradezco mucho. Ya les harán llegar los certificados la gente del Instituto de Estudios Judiciales. Y bueno, por mi parte, muchas gracias por haber estado. Gracias a todos, gracias Camilo, gracias Fernando. Muchas gracias a vos, Jorge. Un nuevo curso que terminamos junto con vos en este espacio del instituto y seguramente el año que viene vamos a retomar estas actividades. También agradeciendo a todas las personas que se han estado conectando los 3 encuentros. Recordarles que a partir del día de mañana va a estar disponible el video de hoy y también el material y también los certificados de asistencia del curso. Así que bueno, van a recibir igualmente un correo electrónico detallando cómo acceder al mismo y demás. De nuevo, Jorge, muchas gracias. Un saludo para todos, para todas y nos vemos pronto nuevamente. Nos vemos, hasta la próxima.